¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte a través de BTV para nuestro país, para la región, para el mundo, como siempre le decimos. En el programa pasado les contábamos que habíamos estado en un evento especial que hubo en los salones del LATU, que era el 10º Congreso de Energías Renovables a nivel latinoamericano y el 4º Congreso Mundial de Energía. Y allí hicimos una cobertura muy especial, pero le prometíamos para este programa la palabra fundamentalmente de dos candidatos a la presidencia de la República. Hablamos de Álvaro Delgado y de Yamandu Orsi. También hizo uso de la palabra, y lo vamos a tener acá en el último bloque, uno de los jerarcas de los mandos medios de la empresa Kutxa a propósito del compromiso que adquirió esta empresa de transporte a nivel nacional para modificar, para cambiar el uso del combustible clásico a energía eléctrica. Pero vayamos por partes. A la hora de que tanto Álvaro Delgado como Yamandu Orsi hicieran uso de la palabra, se hizo un sorteo. Y en ese sorteo, el primero que habló fue Álvaro Delgado. Aquí un resumen, una parte de lo que dijo allí ante un auditorio absolutamente colmado en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay y a propósito de los planes que tendrá, si él llega al gobierno, el gobierno a propósito de la energía. La energía hoy es un factor determinante para muchas cosas, pero lo principal es un factor determinante para la inversión. En un mundo que tiene un crecimiento energético permanente, Uruguay, que en realidad tiene un crecimiento vegetativo energético casi de un 2% anual, los últimos 3 años creció de demanda energética arriba del 4%. Eso nos está diciendo algo. Ya no es el vegetativo, ya no estoy hablando de la sequía, obviamente. Estoy hablando de situaciones normales. Y esto obviamente nos hace pensar de que las inversiones, sobre todo energointensivas, pero particularmente las inversiones que necesitan energías, son intensivas en consumo de energía, particularmente energías limpias. El título me gusta mucho, Energía del Futuro, un compromiso nacional. Habla de una política de Estado que trasciende los gobiernos. Así debe ser, las elecciones de energía demoran mucho tiempo. Y obviamente lo voy a hacer de una lógica de que participé en el acuerdo multipartidario de energía. Fui representante del Partido Nacional, encabecé la delegación del Partido Nacional en ese acuerdo que propuso un presidente que no es mi partido, el presidente Mujica, y la verdad que no hay ningún tipo de ambajes ni restricciones en reconocer. Se plantearon 4 acuerdos multipartidarios en ese verano. El único que anduvo, que se firmó, creo que se firmó algún otro, pero de hecho caminó, era el acuerdo multipartidario de energía, que es un orgullo para todos. En realidad definió los qué, no los cómo, porque los cómo lo definía cada gobierno, pero los qué rumbo a la primera transición energética, sobre todo poniendo sobre la mesa el impulso de las energías renovables. Y esto nos generó también, decía recién el presidente, una marca país. Una marca país. Pero bueno, hay un antes y un después también en esto que lo tenemos que decir con mucho respeto, pero con mucha firmeza. El acuerdo multipartidario de energía del 2010 se pudo lograr porque antes hubo en el 98 una ley de marco regulatorio del sector eléctrico, que generó lo que tiene que ver con el mercado mayorista, que generó la posibilidad que los privados pudieran generar, generó el mercado de spot, el mercado de contratos, y entre otras cosas generó el despacho de cargas independiente. A ver, si no hubiera estado esta ley, este Congreso no existía hoy. No hubiera existido todo el desarrollo privado en materia energética que hubo. Y quiero decir, porque me parece que en esto también tiene que ver con el aprendizaje, y creo que es un aprendizaje no mirar estas cosas con un sentido ideológico. El Frente Amplio se opuso en aquel momento a la ley marco regulatoria del mercado eléctrico, junto a firma para un plebiscito que no prosperó, y si hubiera prosperado hubiera sido otro Uruguay. Y creo que es un aprendizaje, pasó con la ley forestal, pasó con la ley de puertos, creo que es un aprendizaje para todos que tenemos que ver siempre estos temas con luces largas, mirando
el monte y nunca el árbol. Y después, bueno, vinieron cosas buenas. Pusimos pisos para la generación en materia eólica, pusimos pisos para la generación en materia de biomasa, pusimos el impulso a la generación solar térmica, a la fotovoltaica. Se generaron a partir del acuerdo una serie de leyes, la ley vinculada a lo fotovoltaico, la ley vinculada a la energía solar térmica, la ley de eficiencia energética, que salieron por unanimidad del Parlamento, cosa que es una muy buena señal. Y también algunas desviaciones, porque después la instrumentación no tuvo acuerdo en algunos temas. Yo voy a nombrar dos, pero que también son aprendizaje de, a mi juicio, malos proyectos que obviamente al país no les hizo bien. Uno es la regasificadora dimensionada en 10 millones de metros cúbicos, cuando Uruguay tiene una demanda de 1.500.000, 1.700.000, nos va a costar 210 millones de dólares, y el proceso de la otra empresa pública energética de SunCap, con una capitalización de 700 millones de dólares, con algunas aventuras empresariales, más un déficit acumulado de casi 900 millones de dólares, que ya sabemos cómo terminó. Pero esto que nos tiene que servir para quejarnos, bueno, yo no estoy cobrando cuenta, yo lo que estoy diciendo es, miremos esto como aprendizaje, no miremos esto con sentido ideológico. La primera transición que generó el Acuerdo Multipartidario de Energía hizo una inversión de 8.000 millones de dólares en materia de generación, entre público y privado. Me parece muy importante porque el rol de la UTE fue importante en ese momento, de habilitador, y hubo que aprender todo, fue un aprendizaje continuo del sector público y del sector privado, pero generó la posibilidad que el privado invirtiera, e invirtió bien e invirtió mucho. Y hoy Uruguay tiene en materia de generación eléctrica entre un 95 y 97% de energías renovables en un año normal de lluvias. Hay momentos que está al 100%, que nos permitió incluso exportar energía a Brasil. Todos sabemos el negocio del año pasado. Tenemos un 45% de energía a partir de hidroeléctrica, tenemos un 32% de energía eólica, un 17% de biomasa, un 3% solar. Esto parece una encuesta. Pero lo más importante es que Uruguay quedó a la vanguardia a nivel mundial. Uruguay es el segundo país en el mundo en porcentaje de energía renovable variable. Segundo país en el mundo. Y eso nos tiene que llenar de orgullo como país, más allá del partido que pertenezcamos, un orgullo como país. Obviamente, después viene esto ya lo saben, pero ahora viene la segunda transición, que tiene que ver con 3 pilares: el fomento de la eficiencia energética, el impulso a la movilidad eléctrica y obviamente el desarrollo del hidrógeno verde y sus derivados. Con respecto a la eficiencia energética y los costos o baja de precios, lo primero, mercado mayorista. Tenemos que ir gracias a un decreto del 23 del año pasado, bueno, se estableció como potencia firme un coeficiente sobre la energía renovable, que permitió a los privados hacer acuerdos entre privados. Que todavía hay mucho por andar en ese sentido. Mucho por andar porque en definitiva el nivel de consumo es alto y está limitando la posibilidad que los privados puedan hacer convenios entre sí de compra de energía. Pero además tiene la posibilidad virtuosa de potenciar el mercado spot, que es bien importante en ese sentido. Eso es lo primero. Lo segundo, la posibilidad de poder cogenerar y que UTE lo reconozca. Lo segundo, Smart Grid, las redes inteligentes, creo que es un debe que tenemos para seguir avanzando. Lo tercero, Uruguay tiene que avanzar en tecnología para almacenaje. Uno de los problemas que tenemos en una energía que viene avanzando rápidamente, que es la fotovoltaica, es los problemas de almacenaje, particularmente, que son muy costosos y onerosos. Sobre eso tenemos que avanzar.
Continuamos, amigos, nos quedó un tramito importante de lo que dijo Álvaro Delgado y en este bloque vamos a escuchar la primera parte de Llamando Orsi. Le vamos a dedicar un bloque entero también a Orsi, pero para más adelante. Aquí el resumen o la última parte de Álvaro Delgado y la primera parte de Llamando Orsi. Trabajar sobre tarifas y sobre peajes. Yo sé que la URSEA está haciendo un trabajo al respecto, sé que está consultando con los privados, pero para mí es muy importante adecuar a la realidad las tarifas y los peajes, particularmente los de UTE y sobre todo en algunas políticas que queremos impulsar, como la política de riego. Bueno, trabajar sobre una tarifa especial vinculada a riego, por ejemplo, tarifas con indicadores. Reducción de las personas que están colgadas, hay 42.000 personas que se regularizaron, son casi 60 millones de dólares más que ingresan a la UTE, en las famosas pérdidas no técnicas. Y lo más importante, la generación a partir de residuos agropecuarios, que son un pasivo ambiental, pero se transforman en un activo energético, o se pueden transformar en un activo energético, los residuos agropecuarios, y obviamente un debe que tiene el Uruguay. Hubo ahí un intento entre la Intendencia de Montevideo, la de Canelones y el Gobierno Nacional sobre los residuos sólidos domiciliarios. Me parece que ahí tenemos la valorización energética de los residuos domiciliarios es una clave. La movilidad eléctrica, obviamente tenemos que definir metas acá. 2/3 de los combustibles fósiles del Uruguay se consumen en el transporte y tenemos que definir metas. Tenemos que definir una política vinculada a incentivos a la importación, entre otras cosas el IMES y no únicamente. Tenemos que definir tarifas, tenemos que definir la disposición final, muchas veces de las baterías, y tenemos que trabajar en los puntos de carga. Por más que UTE generó ya 320 puntos de carga, 120 de ellos son de carga rápida, en menos de 20 minutos, generó una tarifa domiciliaria para poder cargar de noche mucho más barato, pero en realidad muchas veces hay problemas de compatibilidad entre el cargador y el auto que tenemos que arreglar. No podemos avanzar en movilidad eléctrica si no buscamos los mecanismos que le den autonomía para poder funcionar. Por último, el desarrollo del hidrógeno verde. Acá tenemos un potencial enorme a partir del dióxido de carbono biogénico. Uruguay tiene, a partir del dióxido carbónico biogénico del agro y sobre todo de la planta de biomasa. Tiene una oportunidad enorme de trabajar para generar combustibles verdes, sobre todo en sustitución del gasoil, de la gasolina, y hay un programa con aviación, con el combustible de aviación. Acá Uruguay se pone de vuelta a la vanguardia en materia energética como exportador de energía. Hay 4 proyectos en la vuelta o 5 proyectos en la vuelta. Hay uno piloto del Ministerio de Industria, la ANI, un consorcio ahí cerca de Centenario. El único que hasta ahora privado ha hecho un MOU es GIF en Paysandú. Y hay algunos otros más, Tambores, otro en Río Negro, otro posible en Rocha. O sea, el más importante hasta ahora, por 6.000 millones de dólares, y va a tener como 3 años de construcciones, es GIF en Paysandú, que realmente es impresionante los valores. Y obviamente nos queda el debe de adaptar el marco regulatorio que falta para el hidrógeno verde como energía renovable nueva. En definitiva, yo creo que este tema, más allá de la actitud que cada uno tuvo en cada momento, todos fuimos partícipes de un acuerdo multipartidario al 2030. Definimos las líneas estratégicas. No podíamos, obviamente por razones obvias, gobierno con mayoría propia, de incidir sobre los cómo muchas veces. Teníamos directores de la oposición en UTE, en ANCAP, acá te digo la pero en general, excepto algunas desviaciones que mencioné y algunas otras que las obvié, en general los lineamientos sobre los que acordamos en algo histórico nos dan 2 cosas, nos dan un lineamiento y certezas para dónde trabajar, o nos dieron, y sobre todo nos dieron una marca país de presentación del Uruguay en el mundo como un ejemplo de innovación
y de vanguardia y de madurez política en materia de algo tan importante como es la energía y particularmente la generación de energía, entre otras cosas, energía eléctrica. Así que nosotros estamos convencidos que tenemos que avanzar un poco más. En estos 3 lineamientos de la segunda generación, si somos gobierno, vamos por un acuerdo multipartidario que llega al 2050. Los generadores privados necesitan certezas, reglas de juego claras, de lo que va a hacer el gobierno, del rol de la UTER como habilitador y no como freno, la posibilidad de generar los intercambios necesarios, pero sobre todo que el país tenga la oportunidad, es más, los inversores que vengan al país, y hoy estamos teniendo un 30% más de inversión, y muchos de ellos demandan energía, te están pidiendo energía verde, porque cada vez más hay una traba no arancelaria que tiene que ver con la exportación sostenible, con la certificación de exportación sostenible, y dentro de los indicadores de la exportación sostenible, obviamente, está la energía con que se genera el proceso industrial. Evidentemente existen desafíos que son de carácter global, después hay desafíos más puntuales, pero el mundo está exigiendo, el mundo reclama, y uno de los reclamos fundamentales pasan por el tema del cambio climático, y nosotros nos comprometimos y nos seguimos comprometiendo a colaborar, a cooperar para mitigar, incluso para no seguir perjudicando lo que ya sabemos que ocurre con los gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, y lo dijo recién Delgado, también existen exigencias concretas del mundo. El mundo cada vez nos exige más, a veces como barreras que nos tienen tanto que ver, creo yo, con un compromiso directo, sino que tiene más que ver a veces con cuestiones de carácter de poder, pero yo creo que Uruguay debe aprovechar hasta eso y ponernos a tiro. Ya nos pusimos y debemos seguir poniéndonos. Otro de los desafíos de carácter global en este caso, y siempre ha sido, es que estamos hablando de un tema de soberanía. Menuda cosa. La no dependencia o la menor dependencia de otros o de productos que vienen de otro lado, o la no dependencia, o la menor dependencia, perdón, de a veces conflictos que generan problemas tremendos. Recordemos, yo me acuerdo de los años 70, no porque lo haya vivido, era chico, pero lo estudié, aquella crisis tremenda del petróleo que tiró por tierra un montón de políticas económicas en el mundo entero. Bueno, a medida que vamos generando nuestras propias salidas, evidentemente estamos resolviendo bastante mejor nuestro destino como país. Por supuesto, otro de los desafíos de carácter global es cuál es el modelo o cuál es la idea de desarrollo que nos planteamos, el para qué. Capaz que sí, que puede ser un fin en sí mismo y puede ser un producto de exportación, cosa que también ocurre, pero me parece, estoy convencido, que nuestra política energética debe ir en sintonía con el país que nos imaginamos y con el país que se nos viene o que queremos que se nos venga. Continuamos aquí en Transporte al Día. Este bloque se lo vamos a destinar íntegramente a algunas de las cosas que dijo, además de las que ya compartimos, el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi. Además de los antecedentes, además de los desafíos, existen novedades. Y una, sin duda, la gran novedad de estos últimos años es la aparición del hidrógeno, el hidrógeno verde como alternativa, como futuro, como posibilidad cierta y como posibilidad para el Uruguay. También en Uruguay se exploró y se sigue explorando otras fuentes de energía, pero el hidrógeno verde aparece ahí
Y ya en el año 17 fue la primera vez que oí hablar de eso. Y bueno, y me alegra y me reconforta que esto haya dado su fruto y que se siga trabajando en esta etapa también. E incluso tuve la suerte de participar en el Congreso de Intendentes de una ponencia del señor ministro Paganini en su momento, donde todos los intendentes, de verdad, creo que casi todos, nos entendíamos o empezamos a entender lo que implicaba y por qué el Uruguay se debía trazar metas que de repente parecían demasiado lejos, pero era correcto, era acertado. De todos estos antecedentes, de estos desafíos, de estas novedades, surgen lecciones o, si me permiten, también recomendaciones que la realidad nos va poniendo sobre la mesa. Como se dijo acá, lo repito, esto es posible en la medida que es una política de Estado. Por lo que se decía recién de que son procesos relativamente lentos o que un periodo de gobierno solo no alcanza, pero más que eso, tiene que ver con nuestra vocación de país y con el futuro que nosotros pensamos para nuestros gurises. Por supuesto que esto no se resuelve en 5 años, por supuesto que esto abarca más de un periodo de gobierno y debe ser una actitud el pensar una estrategia nacional, pero también tiene que ver con nuestra vocación o con las vocaciones que nosotros nos vamos trazando. Otra de las lecciones o recomendaciones es que esto se tiene que enmarcar en un proyecto país, tiene que enmarcarse en una globalidad de país y qué cosas son las que tenemos por delante y que nos desafían y que implica que nosotros consideremos el factor energético como un elemento fundamental. Otra de las lecciones o recomendaciones es que nunca nos podemos detener. Podemos frenarnos un poco, sí, puede pasar. Podemos trazarnos objetivos y de repente no llegamos a la meta. Se trazaron objetivos con respecto a la cantidad de energía fotovoltaica que debíamos obtener. Se llega hasta donde se puede, por razones de las que sean, pero no se puede detener nunca. Como tampoco se puede detener el mantenimiento de todo lo que tenemos, porque no nos podemos dar el lujo que después de tener todo sobre la mesa, nos falle algún detalle que de repente no lo vimos. No podemos detenernos en la formación de nuestra gente y yo tuve la suerte, estoy seguro que también Álvaro, de visitar la UTEC de Durazno. Y cuando veía eso ahí y el entusiasmo de esa gurizada por algo que en mi época no estaba en los planes de nadie. Las orientaciones que teníamos para estudiar no eran... Y hoy vemos a esa realidad que es la UTEC, pero puede ser la UTEC, puede ser la Universidad de la República, puede ser las universidades, pero en principio lo que sí ocurrió y tiene que seguir ocurriendo es que sigamos preparando gente, porque, de más está decir, ustedes ya lo saben bien, este trabajo, el trabajo en torno a las energías, es un trabajo más que calificado, es un trabajo, es una formación incluso que creo que no tiene fin y que nos ofrece en el futuro un camino, yo creo que maravilloso. Exige, otra de las elecciones o recomendaciones, una visión integral e integradora. En principio, como ha ocurrido y como tiene que seguir ocurriendo entre lo público y lo privado. El Uruguay ha aprendido mucho y va a seguir aprendiendo. Y vamos a cambiar. No puede ser siempre igual, sin duda, pero la clave está ahí. Una visión integradora también entre las entidades públicas que refieren al tema energético. Tenemos 2 empresas públicas muy potentes y que han construido y que han sido la base de este país. Y que las 2 trabajan en el mismo sentido. Creo que el futuro nos va a encontrar con un nuevo diseño institucional, no sé cuándo, donde la empresa de combustibles y la empresa de generación eléctrica van a tener un vínculo mucho más fluido, porque la realidad así nos exige. Y una visión integradora también implica tener en cuenta todos los eslabones, o todas las fases, por supuesto, la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización, e incluso pensando en que pertenecemos a una región y que hoy es una realidad la posibilidad del intercambio con nuestro vecino, fundamentalmente con Brasil.
Es por eso, por todo esto, me quedan 30 segundos para los 10 minutos, es que hay un compromiso que todos debemos asumir. Yo lo planteo desde mi fuerza política, desde mi realidad, pero estoy seguro que va a ser por muchos compartido. Primero, que tiene que haber una mirada estratégica donde participemos todos por lo menos en algunas definiciones, todos. Y cuando digo todos, digo todos. No dejar a nadie afuera, tampoco a los partidos políticos. Porque esa fue, yo creo que esa lección de allá del año 10, donde todos participaban, creo que se debe retomar. Por supuesto, vinculado con esto, el compromiso de una política de Estado. Y ese compromiso de repente llegar al 2050, podemos hacerlo hoy, mañana. No creo que sea necesario. Si es que los actores, porque en Uruguay no hay mucho sobresalto en cuanto a los partidos políticos que son los que se mueven, yo creo que eso es un compromiso que en cualquier momento lo podemos asumir o por lo menos en grandes líneas, en las grandes pinceladas, decir, bueno, sobre esto generemos el espacio adecuado para que nuestra gente, para que nuestros técnicos y quienes han trabajado en esto puedan hacer sus aportes. No abandonar jamás la senda del desarrollo de las energías renovables. O sea, revitalizarla, profundizarla, no parar nunca, como dije recién. E incluso promover un desarrollo que nos exija, que nos tensione, que nos estrese incluso. Y, por ejemplo, cuando este país decide, un gobierno y el otro también, qué buena cosa un data center de una empresa con el porte que todos estamos hablando, o los otros data centers que pueden venir, bueno, está bueno que así sea, porque eso nos obliga y nos exige. Tenemos desafíos inmediatos. Al principio hablamos de desafíos globales, hay otros que son inmediatos, que son para los próximos años. Continuar con la hoja de ruta del hidrógeno verde, hay que continuar con eso. Hay que tomar la posta y seguir. Invertir mucho y analizar incluso, y me gustó la idea del tema de las tarifas para el riego, porque así como la energía es un factor determinante en el futuro, los alimentos, el agua, también lo son. Y Uruguay necesita, y ahí hemos coincidido más de una vez en los planteos, que empecemos a regar de una manera clara y que sea bastante más accesible. El otro compromiso es avanzar con paso firme en la movilidad eléctrica. Me perdí la mesa anterior, pero por lo que me comentaban, es maravilloso, e incluso las cifras que aquí se volcaron a mí me sorprenden. Nunca imaginé, aunque lo ves en la calle. Fundamentalmente pensar y meterle mucha cabeza a proyectos de transporte público. Hay algunas ideas por ahí de algunos y algunas que están generando propuestas. Bueno, así como tiene que haber cambios de infraestructura, también tiene que haber aprovechamiento de la energía para el transporte público. A incentivar la inversión en las TIC y aprovechar el envión, quizá como hub, pero no sé si tanto, no importa. Pero ese tipo de desafíos nos va a exigir mucho más. Agradezco a la asociación que nos haya invitado. Reconozco y felicito la creación de la Asociación Uruguaya de Hidrógeno. Son buenos pasos. También me sorprendió el saber que existe una Asociación Uruguaya de Mujeres de la Energía. Segundo ejemplo, por lo que me decían, en América Latina. Y si algo faltaba, la idea de un programa de futuros líderes energéticos, yo creo que la mesa está servida para que tengamos un muy buen futuro. Bien, ingresamos en el último bloque de nuestro programa de hoy y vamos a hacer referencia a las palabras que hizo allí uno de los jerarcas de Cucha, Fabián Cancela, a propósito del compromiso de esta empresa para con la energía renovable. En esta primera imagen lo primero que vemos también es una noticia, ahí el nombre de la presentación, como le habíamos dicho, que era el presente de la movilidad eléctrica. Ahí tenemos 4 de nuestras unidades BID que fueron adquiridas en el año 2019 y comenzaron a operar en el año 2020, nuestra estación de carga, en la planta José Añón.
pero como pueden ver ahí, esa es la nueva imagen institucional para toda nuestra flota eléctrica. O sea, también se le quiso generar un cambio. Esos nuevos coches con el color celeste que ustedes van a ver circulando por Montevideo y por el área metropolitana van a corresponder con coches que son 100% eléctricos y obviamente cero emisiones. Y acá, bueno, hablar un poco de lo que es la empresa, de lo que es CUTSA. Es una empresa con 87 años de vida, una flota de 1.154 ómnibus, de los cuales al día de hoy ya 21 de ellos son eléctricos. Atendemos 120 recorridos, tanto de Montevideo como del área metropolitana. Hoy CUTSA tiene el 64% del mercado de lo que es la movilidad en Montevideo. 500 operadores directos y socios y empleados. Transporta 170 millones de personas al año y recorre 90 millones de kilómetros al año. O sea, eso creo que son unos números significativos, como estaba diciendo hoy el compañero respecto a la responsabilidad que debemos asumir. Y un poco hablar de lo que es el contexto, ¿no? Ya se ha hablado en varias de las charlas, el transporte claramente es contaminante y lo que quiero dejar bien claro es que somos conscientes desde CUTSA que obviamente somos parte del problema. Consumimos 30 millones de litros de combustible al año, ese es el consumo, y una estimación de emisión de 78.000 toneladas de CO2 al ambiente. O sea, son números bastante elevados para lo que nosotros consideramos, si bien el transporte a nivel global no es quien tiene el mayor efecto en los gases de efecto invernadero. Y lo otro, que es la fuerza que tiene esta imagen, porque hoy estuvimos hablando durante todo el día y estamos hablando de movilidad sostenible, y creo que dentro de lo que es el concepto de movilidad hay algo un poco más amplio, que es cómo es esa movilidad dentro de las ciudades. El ómnibus es 8 veces menos contaminante que el transporte individual, pero eso es lo que sucede hoy. Estamos hablando de ómnibus y autos a combustión. O sea, nosotros lo que estamos buscando no solamente es mejorar la eficiencia y ser cada vez menos contaminantes, sino de tener ciudades cada vez más amigables. Entonces, todas estas iniciativas atienden no solamente a lo medioambiental, sino claramente a mejorarle a nuestros clientes su experiencia de viaje. Estos coches son coches piso bajo completo, con aire acondicionado, con wifi, con comodidades para hacer de esa experiencia de viaje algo mucho más cómodo, que trate de incentivar el uso del transporte público, como nos decía hoy también la compañera de Costa Rica, o sea, incentivar y desestimular el uso del automóvil individual, más allá de que sean automóviles cero emisiones. Y obviamente CUTSA nos ocupamos de esa parte y siendo parte del problema queremos ser parte también de la solución. Y acá un poco explicar lo que fue nuestro camino y lo que nos llevó a la situación en la que estamos ahora. En el año 2016 CUTSA adquiere su primer unidad 100% eléctrico de la marca BYD. Obviamente en el marco de la primera etapa de la transición energética que estaba llevando adelante el país. Era una excelente oportunidad el transporte público para ese momento en donde la generación nocturna de los molinos de viento no podía ser acumulada. Bueno, las baterías de los ómnibus se transformaban en esos bancos donde podíamos colectar esa energía y utilizarla de una manera eficiente durante el día. Y luego en el año 2019, en el marco de otro fideicomiso que era impulsado por el Poder Ejecutivo, se lanzó el llamado para la compra de las primeras 30 unidades para el sistema de transporte Montevideo, de los cuales CUTSA adquiere 20, para el cual tuvimos que construir también nuestra primera estación de carga, que es una estación de carga con 1.700 kWh, que están contratados en Valle, y 23 cargadores de 80 kWh en corriente alterna. Eso habla un poco de lo que era el desconocimiento o la información que teníamos hasta ese momento. O sea, traíamos 20 coches y traíamos 23 cargadores, por las dudas, con una tecnología alterna que era la que teníamos en ese momento. Esos coches cumplieron ahora 4 años de operación, un excelente resultado, y en el año 2022, a sabiendas de lo que nos venía, CUTSA presenta un proyecto en la ANI para la compra de un nuevo ómnibus eléctrico con una nueva tecnología y a su vez
marcamos determinados objetivos para poder comprender y atender la manera más eficiente de gestionar la carga, obviamente, y nuestra flota. En ese caso se compró un ómnibus de la marca Higer, que claramente tiene una tecnología distinta en cuanto a la motorización y a la marca de las baterías, y se hizo la operación en el 100% de nuestros recorridos. Si fuera por la experiencia que nosotros tuvimos en el 2016, para esos primeros 20 coches, Cucha tuvo que armar un grupo de rotación exclusivo para los recorridos que sabíamos que podíamos cumplir con la autonomía. Ya en el año 2023, en la prueba que se hizo, para las dos marcas, Cucha pudo afirmar que se realizaban el 100% de los recorridos teniendo en cuenta la autonomía disponible que teníamos. Eso entonces dio paso a una definición del directorio de diciembre del año 2021, y esto es una foto del 8 de marzo del año 2022, en donde Cucha hace público su compromiso con el medio ambiente, en donde se compromete al 2025 que el 25% de su flota en operaciones sea eléctrica, al 2030 el 50% de nuestra flota, al 2035 el 75% y al año 2040 el 100% de nuestra flota será eléctrica, al punto de que se estarán renovando los ómnibus eléctricos que adquirimos en el año 2020. Claramente que esto es un compromiso de la empresa que tiene que ir acompañado de un apoyo que estuvo, que fueron 3 artículos que se incluyeron en la última rendición de cuenta, en donde se formaliza lo que es el Fideicomiso para la Movilidad Sustentable, que hace redireccionar los fondos que antes estaban dados a subsidiar el diésel para no aumentar el precio del boleto hacia una movilidad sostenible e incluso mejorando los números que tiene que aportar el Estado en este aspecto. Y acá tenemos nuestros desafíos, o sea, eso es cómo está posicionado nuestras estaciones de carga en el departamento de Montevideo. Nosotros debemos de transformar 5 de nuestros predios de estacionamiento en estaciones de carga, o sea, cambia totalmente la logística. Debemos entender que nosotros para cargar un ómnibus diésel hoy por hoy no necesitamos más de 1 minuto y medio, y hoy promedio estamos necesitando de 2 horas y media o 3 para poder cargar un coche eléctrico. El seguimiento de la flota en tiempo real, un sistema de gestión eficiente de la carga, una optimización en la potencia disponible. O sea, hoy se ha hablado mucho sobre la necesidad de potencia. Estos son proyectos que necesitan de mucha potencia concentrada en un momento del día, como es el horario valle. Entonces, eso también tiene un gran costo para las empresas y un costo de infraestructura también para UTE, que es quien tiene que trasladar y direccionar esa potencia en diferentes predios. Una interacción con la expendedora de boletos. Se está dando también un cambio de todo el sistema de expendedoras de boletos en el sistema de transporte, no solamente de Cucha, y la idea es que eso también juegue parte de este sistema de gestión, y obviamente extender la vida útil de las baterías de cada uno de los ómnibus. Hoy la batería tiene un peso muy grande en el costo de los ómnibus, como es sabido. Entonces, con una eficiente gestión en la carga de las unidades, vamos a lograr también extender la vida útil de las baterías. Es así que en el marco del proyecto ANI, conjuntamente con la empresa MST ESCO, venimos trabajando en un desarrollo propio que se ha concretado ya al día de hoy en 5 de nuestros coches. Es un mini procesador instalado en el ómnibus que obtiene los datos de telemetría del coche con el seguimiento de la flota en tiempo real, con un sistema de alarmas online y de reportes offline. Eso es una imagen de nuestro simulador. Hay una eficiencia necesaria por parte de los conductores para lograr esas autonomías. Si bien el aire acondicionado es un aspecto que tiene mucha incidencia en el consumo y en la autonomía, hemos tenido situaciones de males manejos que puede llevar de un 40 hasta un 50% de ineficiencia de un conductor a otro. Entonces eso nos permitiría también seguir mejorando la autonomía de los buses, corregir conductas de manejo, y ahí se formó un manual de conducción eficiente que está llevado adelante por la Academia de Conductores que tiene Cucha. Y por otra parte, la otra pata del desarrollo es una comunicación, y ahí es donde juega la expendedora de boletos. La idea es que nosotros podamos, con una
vinculación entre nuestra plataforma de CUTSA y el sistema que gestiona la producción, o sea, los horarios y los servicios que van a hacer los coches. Nosotros tenemos ya todos esos datos a través de algoritmos de inteligencia artificial. La idea es asignarle a cada uno de los coches la energía necesaria que necesita para realizar el servicio al día siguiente, que habla un poco de la eficiencia, pero a su vez del cuidado de la vida útil. Entonces la idea es que el sistema, cuando cierra el conductor el viaje, ya directamente se le direccione a cuál es el cargador dentro de la playa de carga que tienen que ir a realizar su carga. También generamos una mini PC que está desarrollada para el cargador, que es la que permite la carga, la habilitación remota y el aviso también a los que nosotros llamamos pisteros que manejan la logística. Y ahí es donde se va escalonando la carga y optimizando, que es uno de los aspectos más importantes en los proyectos de movilidad eléctrica, es llevar al mínimo y optimizar esa potencia de carga que nosotros vamos a estarle exigiendo, en este caso a UTE. ¿Estoy en límite? Y como conclusión, y como mensaje, y como decía, como compromiso, ya está definido por el directorio ya la compra de 200 ómnibus eléctricos que ya están en viaje, son 100 de la marca PID y 100 de la marca Haiger. Está la aprobación para la compra de otros 60 para llegar a una flota de 280 ómnibus eléctricos a diciembre del 2025, 112 cargadores de 200 kilowatts, una potencia instalada de 17 mega en nuestros predios de estacionamiento, el seguimiento en tiempo real, el sistema de gestión de carga que va a estar ajustado a la medida de cada ruta, cada conductor y el óptimo consumo de potencia. Y claramente uno de los aspectos más importantes es la reducción de las emisiones en 18.200 toneladas de CO2 al año, teniendo en cuenta esta primera renovación y obviamente buscando la prolongación de la vida útil de las baterías. Llegamos de esta forma al final de este programa. La invitación es como siempre para la próxima semana, para cuando le digamos bienvenidos a Transporte al Día. Muchísimas gracias por la atención de esta vez y los esperamos la semana que viene.